En esta sesión vamos a hablar sobre minería de datos o data mining. Veamos un poco la motivación que hay detrás de esto. Con el correr del tiempo, ¿cierto?, una institución recolecta una gran cantidad de datos. Es decir, nuestra base de datos, la idea es que son activas y van recolectando información que van representando las distintas operaciones de nuestra institución, ya sea una empresa, una organización, etcétera. Uno puede hacer consultas, ¿cierto?, de SQL, como hemos visto, y extraer la información directa de esos datos, pero también esos datos pueden contener lo que uno puede llamar información oculta. Es decir, información que no puedo extraer directamente, que no se ve a la vista, pero que me podría dar información clave para la toma de decisiones. Veamos un ejemplo sencillo. Una facultad tiene una base de datos con toda la información personal de cada alumno: edad, nombre, año de ingreso, dónde estudió, cuál era su nota en el colegio, y distintas, también puede ser un puntaje de ingreso para su evaluación. Y además tengo todas las notas en cada evaluación de su curso. No solo la nota del promedio final, sino además las evaluaciones. Tengo un montón de información directa que puedo obtener de ahí. ¿Qué significa directa? Que puedo hacer una consulta y obtenerla. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio general para un curso determinado? ¿Qué alumno tiene el peor promedio? ¿Quiénes han reprobado más de un 20% de sus cursos? Todo eso lo puedo resolver simplemente con una consulta SQL. Más o menos compleja, pero es información directa. Ahora bien, también puedo encontrar información oculta. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, responder preguntas del estilo: ¿qué características personales predicen mejor el rendimiento de un alumno? Y ahí ya no es tan sencillo como llegar a hacer una consulta, ¿ya? O cuál evaluación dentro de un curso predice mejor el resultado del alumno en el examen, o si es que hay relación entre la aprobación de uno y otro curso. Es decir, preguntas donde yo estoy relacionando elementos, relacionando datos, buscando ver cómo estos datos se relacionan y así poder tomar mejores decisiones. Porque al final el objetivo de la minería de datos es el apoyo en la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, como decimos aquí, en general esta información oculta lo que hace es permitirnos tomar decisiones importantes. Ejemplo, según lo que vimos recién. Si veo que no hay una relación entre el puntaje de ingreso que se le asigna a un alumno y el rendimiento que después tiene en su carrera, quizás se debiera cambiar la forma de seleccionar alumnos. Es decir, no me está diciendo esa información que mi selección no está cumpliendo con el objetivo. Ahora bien, encontrar la información, como hablábamos, no es fácil, no necesariamente llegar y hacer una consulta SQL. Y ahí es donde aparece entonces la minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Así, a grandes rasgos: extracción de información interesante desde un conjunto de datos. Es decir, tengo muchos datos y quiero sacar información de ahí. Ahora, esta información, más que formada por los datos mismos, la idea es buscar información que tenga relaciones entre ellos. Es decir, no es que quiera calcular un promedio, eso es el dato. Lo que yo quiero saber es cómo se relacionan las características o los datos que tengo ahí. Y no relaciones de claves foráneas, sino que correlaciones, dependencia, qué dato me permite predecir otro, ¿ya? Cuáles datos están unidos, si crece uno también crece el otro, etc. Entonces, en general se necesita una gran cantidad de datos para un resultado exitoso, porque pocos datos nos permiten confirmar que hay una correlación realmente, sino que puede ser casualidad, ¿ya? Acá estamos ya hablando de palabras que vienen mucho de la estadística, ¿cierto? Correlaciones, etcétera. Bueno, y por lo mismo decimos que las bases de la minería de datos radican en dos disciplinas, en lo que es todo lo que es análisis estadístico, pero además la disciplina de la inteligencia artificial, porque existen muchos modelos de minería de datos, ¿ya?, que vienen desde esta disciplina. Y estas dos disciplinas, por supuesto, también entre ellas están relacionadas. Área donde más se utiliza la minería de datos. Bueno, marketing. Es un área donde fuertemente se utiliza, por ejemplo, para relacionar características de las personas con sus compras, ¿ya? Por ejemplo, la edad con el tipo de producto que compra, con la hora que van a comprar, etcétera. Y uno ve que se toman decisiones en función de eso. En vigilancia, detección de patrones anómalos de movimientos de personas con cámaras, ¿cierto? Y se van detectando patrones para determinar cuando esos patrones no son los correctos. Por ejemplo, en los casinos, ¿no?, se utilizan ese tipo de técnicas. Detección de fraude, muy utilizado en los bancos, por las tarjetas de crédito, etcétera, donde identifican patrones de movimientos de dinero sospechosos. O sea, cuando empiezan a ver que hay movimientos, por ejemplo, muy pequeños, desde muchas cuentas hacia otras, etcétera, pueden ir detectando que puede estar pasando algo raro. Y en astronomía también se usa mucho, ¿ya? En astronomía hay una gran cantidad de información, entonces lo que se hace muchas veces es intentar buscar patrones en esta información, ¿ya? Y una vez que se encuentran muchos patrones similares, ¿cierto?, se busca, se hacen clúster y se intenta identificar a qué representa. Hay un proceso detrás de la minería de datos,
¿ya? Ahora pueden haber muchas definiciones del proceso. Nosotros vamos a ver este que se llama CRISP-DM, que viene de Cross Industry Standard Process for Data Mining. El proceso es muy sencillo de entender, ¿ya? Pero es muy interesante para ver qué es lo que implica la minería de datos. Tenemos 6 pasos. El primero es entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, preparación de los datos, modelación, evaluación e implementación. Veamos un poco el detalle de esto. El entendimiento del negocio sería el primer paso. Tengo que saber y conocer el negocio. Saber qué cosas son importantes, qué cosas son irrelevantes. Porque al final también el data mining no es magia. No es que yo meta estos datos en un lado y me tire algo. No, yo tengo que ir buscando. Y para buscar tengo que saber más o menos hacia dónde voy. ¿Ya? Tener hipótesis, plantear preguntas e intentar ver si soy capaz de resolverla. Y si no conozco el negocio, por supuesto, eso sería imposible de hacer. Entonces, lo ideal es que esta fase termine planteándose dudas, preguntas, hipótesis, ¿ya? Sobre los datos. La segunda parte de entendimiento ahora de los datos. Una vez, ok, sé el negocio. Ahora tengo que saber qué datos cuento, con qué datos cuento. ¿Cuál es el dominio? El dominio nos referimos, ¿cierto? Ok, si por ejemplo tengo unos datos que son unos enteros, ¿qué significan esos enteros? ¿Ya? ¿O qué significa cada una de las cosas? ¿Cuáles son las relaciones entre ellos? Un poco entender el origen, ¿cierto? ¿Qué significan estos datos para el negocio? Mucho, poco, más, menos, eso es lo normal, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Y la calidad, por supuesto, es importante, que hablaba un poco del origen, cómo llegar los datos ahí. ¿Confío en ellos o no? ¿Cuáles son más confiables que otros? Todo eso necesito entenderlo porque muchas veces, por ejemplo, si no confío en otros datos, puedo agregar una columna adicional a los datos y decir qué datos y agregarle un grado de confiabilidad, ya porque eso también podría tomarlo en consideración después de mi minería de datos. Y después tengo que prepararlo, porque muchas veces para la minería de datos, según las técnicas que yo vaya a usar, ¿ya? Los datos vienen de una forma distinta a otra. Por ejemplo, son textos y muchas veces uno los quiere pasar a números, ¿ya? De tal forma que sean cuantificativos y los pueda agrupar. ¿Ya? Entonces necesito hacer que todo esté en un dominio que pueda ser trabajado, ¿ya? Como dice ahí, no todos los datos utilizan un dominio, pueden venir de fuentes distintas de información, se deben dejar como comparables. Por ejemplo, podría ser que tengo personas que se fueron de intercambio y tengo notas entonces en una escala de 1 a 7, en otro en una escala de 1 a 10, también notas con A más, B, etcétera. Y todo eso tendría que normalizarlo, llegarlo a un mismo valor para poderlas comparar. A nivel de modelación, ¿cierto? Que sería el cuarto paso. Según la técnica que vaya a usar, tengo que remodelar los datos o generar nuevas tablas, ¿cierto? Para poder aplicar esas técnicas, ¿ya? Muchas veces hay que desnormalizar simplemente, pero no significa que yo vaya a normalizar la base general, sino que creo mi propia base local y trabajo sobre ella y hago todos los cambios que tenga que hacer. Generalmente las técnicas de base de datos uno trabajan sobre tablas completas, entonces uno tiene que agarrar y generar una sola tabla según lo que quiera hacer para cada una de esas técnicas. El paso 5 sería la evaluación. Y ahora simplemente decir, ok, parar y decir, mirar para atrás y hacerme las preguntas, ¿cierto? Evaluar qué es lo que tengo. ¿Es suficiente el modelo planteado para obtener el resultado esperado? ¿Estamos considerando todos los aspectos que pueden tener influencia en nuestro resultado? ¿Está acorde las técnicas que vamos a usar con lo que queremos resolver y con el modelo? O sea, principalmente decir, ok, estamos bien para tener confianza posterior en nuestros datos. Al final eso es lo que yo estoy buscando aquí. O sea, esta etapa es, ¿voy a confiar en mi resultado o no? Y finalmente la implementación, que es aplicar simplemente la técnica, ¿sí? Y obviamente hacer un reporte e informar ese reporte. Y lo importante del reporte un poco es decir, que entender que muchas veces somos nosotros los que sabemos de esto o los que estamos aplicando y tenemos que transformar esto, siempre hablar desde el punto de vista del negocio. Es decir, ¿qué significa la información que yo encontré para el negocio? ¿Mm?